Se va a devaluar el peso, van a dejar de llegar las inversiones, va a haber fuga de capital. Puras mentiras. México está muy bien. AMLO ha vencido a Milei, sí, pero en... El socialismo donde se aplicó puro fue un fracaso en lo económico. Ya la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte. Existe una gran rivalidad entre México y Argentina que ha venido en aumento desde un torneo de fútbol muy polémico. Pero tranquilos, hoy día no vamos a hablar de fútbol. Entonces, ¿por qué les mencionaba esto? Porque esa misma rivalidad en ese plano más deportivo quizás se observa en el plano político también. Porque si bien mexicanos y argentinos pueden llevarse muy bien, lo cierto es que no pasa lo mismo con sus políticos, por lo menos con sus presidentes. Y esto lo digo por el caso de Manuel López Obrador y Javier Milei, que fuera de las cuestiones personales tienen una gran rivalidad a causa de la diferente forma de gobernar, a causa del diferente modelo que siguen. Y si bien no podemos hacer una comparación a detalle porque ambos países son muy diferentes, sí que podemos hacer una comparación en algo muy específico y les estoy hablando de sus monedas, porque para sorpresa de muy pocos, México acaba de convertirse en la moneda más depreciada de todo el mundo, puesto que le ganó a la Argentina recientemente. Si quieren saber qué significa esto, acompáñenme. Que seguramente no estaban enterados de esta última actualización económica, que reconozco hasta a mí me ha sorprendido, porque en todo el continente teníamos en un pedestal a la Argentina y en el pedestal de la peor economía, lamentablemente, algo que se ha venido revirtiendo con la llegada de Javier Milei. Y esto lo comento porque si bien todavía hay muchos aspectos que se están tratando de mejorar en Argentina, como el precio de los alimentos, por ejemplo, por lo menos en este aspecto, en la estabilidad de su moneda, del peso argentino, ya se están viendo los resultados. ¿Y esto por qué lo comento? Porque como pueden leer en pantalla, AMLO ha vencido a Milei, sí, pero en depreciación, porque el peso mexicano ha sido la moneda más depreciada de todo el planeta, como les dije en un inicio, ganándole ese puesto al peso argentino, que antes era la moneda más depreciada, pero ese escenario ya se ha revertido y quizá no solo sea mérito de Javier Milei, quien lleva menos de un año, es verdad, y ha logrado controlar la inflación relativamente y sanear su moneda, como estamos evidenciando. Esto también puede deberse al mérito de Manuel López Obrador, porque sí, esto que están viendo en pantalla no es normal, no ha pasado en ningún año de la historia mexicana por lo menos, y es que como pueden ver en pantalla el gráfico siguiente, en lo que va del año, este año 2024 que ya se va a acabar, el peso mexicano es la moneda más depreciada de todo el planeta. ¿Esto a qué se puede deber? En realidad existen múltiples factores, pero uno de los principales que señalan los bancos y las calificadoras de riesgo a nivel internacional son dos. Primero es la elección de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, perteneciente al mismo partido político que Manuel López Obrador, por lo que representa la continuidad del modelo de Morena en México, de la continuidad de la 4T. Ahora bien, existe otro segundo evento reciente que también ha movido un poco a la economía mexicana y se trata de la reforma judicial, algo de lo que seguramente ustedes habrán escuchado por más que no sean mexicanos. Y esto se los digo por los estragos, por el caos que se ha percibido en México tras la aprobación de esta reforma. Y es que solo hace falta ver cómo es que las personas en México están protestando, entre ellos trabajadores del Poder Judicial. Hablo de fiscales, de jueces, de abogados e incluso estudiantes. Sí, estudiantes de una de las universidades más importantes, pues han salido a marchar y Manuel López Obrador, al mismo estilo que Nicolás Maduro, está reprimiendo a las personas, como pueden observar en pantalla.
Y yo sé que la comparación con Nicolás Maduro puede parecer muy severa y muy radical, pero pues si es que vemos que una persona por protestar está siendo tratada de la siguiente manera, ¿qué ejemplo más podemos mencionar? La realidad de México lamentablemente repite algunos escenarios de la dictadura venezolana. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un presidente que niega la realidad económica por lo menos? Si es que AMLO no ha sido capaz de reconocer que no ha cumplido con sus promesas económicas. México está muy bien, su economía, muy bien. ¿Saben cuánto miedo, no? De que si hay una reforma judicial, va a haber problemas con el peso, se va a devaluar el peso, van a dejar de llegar las inversiones, va a haber fuga de capital. Puras mentiras. Al contrario, los inversionistas lo que quieren es que haya un gobierno con autoridad moral, con autoridad política, un gobierno fuerte. Pero bueno, ¿de qué autoridad o de qué fortaleza podemos hablar si es que actualmente México está siendo utilizado como campo de batalla para los narcos? Y esto lo comento porque quizá algunos de ustedes no lo sabían, pero actualmente el cártel de Sinaloa, uno de los principales cárteles de México, está sufriendo una pelea interna entre los hijos del Chapo, específicamente y los hijos de El Mayo, otro personaje importante en el que ha sido capturado recientemente y cuyo hijo estaría buscando venganza y tomar el poder de este caso. Estamos hablando de El Mayo. En fin, no les voy con más detalles, pero a causa de este conflicto entre narcos, algunos estados se están viendo duramente afectados, entre ellos principalmente los que conforman el Triángulo Dorado. Se trata de los principales lugares donde se comercializa las sustancias ilícitas allá en México. Hablo de Durango, Chihuahua y Sinaloa. En fin, volvamos al tema, ¿no? Porque mientras todo esto ocurre en las calles de México, Manuel López Obrador viene negando su fracaso económico. Porque ¿vieron que Manuel López Obrador dijo que no se va a depreciar la moneda mexicana? Claro que no, porque ya se depreció, porque está en ese camino ahora mismo. Y lo hemos confirmado con esta noticia. No solo eso, también Manuel López Obrador nos hablaba y nos decía que no iba a haber fuga de capitales, que las calificadoras de riesgo estaban mintiendo. Pues claro, porque ya empezó la fuga de capitales. Brasil y México son los países que están experimentando la mayor fuga de millonarios en LATAM este año. ¿Qué más dato quieren? Que para cuando se acabe el año, esta situación ya será peor. Ahora yo les pregunto, ¿qué modelo creen que realmente funciona? ¿El modelo de López Obrador o el modelo de Javier Milei? Y si bien no se puede hacer una comparación, porque mientras uno ya prácticamente acabó su gobierno y tuvo su oportunidad para hacer las cosas bien, otro recién está empezando. Pero aún así, Milei pues tiene algunos buenos resultados. Ha desacelerado la inflación, ha hecho que el peso argentino se revalorice, sea estable, ha acabado también con el déficit y hasta ha generado un superávit. Y es por eso que los bancos, las calificadoras, de momento le dan el visto bueno y coinciden con sus mensajes de optimismo para la economía argentina. Quieren saber cómo va a crecer la economía, va a subir como pedo de buzo. Y la realidad es que cuando nosotros entramos en diciembre, en la primera semana, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso anualizado daba 3.700% anual. Dicen, no, pero si sumo 1 más 365 veces me da 360. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. Vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo.
quieren saber cómo va a crecer la... Ahí lo escucharon, al mismo Javier Milei asegurando que la economía argentina va a crecer como pedo de buzo. Y esto lo repito y lo recalco porque evidentemente en menos de un año de gobierno, Javier Milei no puede transformar la economía argentina, pero los indicadores que ha dado pues son positivos y esperemos que sigan siendo así. Porque a mi parecer esto ya acabaría con el debate de qué modelo es mejor, de si el modelo más intervencionista, estatista, socialista que representa a Manuel López Obrador o el modelo más liberal, más pro libre mercado, menos regulador de Javier Milei. Solo el tiempo nos dará la razón para saber si es que el modelo de Milei es un fracaso. Algo que pues no podemos decir de Manuel López Obrador, que ya ha tenido su tiempo, pero ahora solo se resigna a decir que todos los que hablan en su contra o en contra de su gestión son unos mentirosos y que es politiquería barata. ¿La qué? Las calificadoras siguen advirtiendo sobre la reforma judicial, presidente. Pero es politiquería. No anden creyendo eso. Ya engañaron mucho. ¿Se acuerdan cómo engañaban que si se aumentaba el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que si se le daba a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo? Que si llovía fuerte arriba goteaba abajo. ¿Se acuerdan cómo engañaban de que había que diluir al Estado? Ahí lo tienen, a Manuel López Obrador tratando de justificarse. Y lo peor, no tratando de explicar las razones por las que no pudo llevar a cabo sus famosas promesas, sino culpando al resto. Porque este señor que ven acá había prometido que el PBI de México crecería como nunca antes, por lo menos un 4%. ¿Qué pasó? Se ha registrado la peor caída de las últimas 3 décadas. Como observan, acá tenemos pues una tabla donde nos señalan el crecimiento de PBI por gestión y como observan, fuera del tinte político que tengan, pues Manuel López Obrador ha sido prácticamente uno de los únicos en registrar una caída y lo peor, la peor caída en el PBI. Una caída del 1,2%. Esto según INEGI. Al final sus promesas terminaron siendo una farsa, al igual que la promesa de otro sector, por ejemplo, el sector salud. Y esto lo digo porque en un video anterior vimos cómo Manuel López Obrador prometió que el sistema de salud de México sería igual que el de Dinamarca y al final, bueno, no cumplió. Y yo sé que en este punto me estarán diciendo algunos, pero Fran, ya se le acaba la gestión a Manuel López Obrador. Va a entrar Claudia Sheinbaum. Y claro, en efecto, es así. Pero Sheinbaum, como les mencioné en un inicio, representa el continuismo del modelo de Manuel López Obrador, de su partido político Morena, de la 4T, de la Cuarta Transformación. Y esto lo pongo entre comillas. Por lo tanto, se va a aplicar la misma receta a diferencia de Argentina. Y yo me atrevería a decir a que incluso peor. Porque algo que se ha notado pues en esta política son sus ánimos de totalitarismo. Y esto lo comento porque durante los últimos días, mientras pues medio México viene prácticamente con un conflicto armado dentro, su futura presidente viene organizando a las Fuerzas Armadas de México para rendirle homenaje a ella. Los manda a formarse, como ven en pantalla, para estas fotos que, a decir verdad, a muchos, a más de uno, han hecho recordar a nadie más ni nadie menos que el mismísimo Fury. Estamos hablando de, del
Llámenme exagerada, pero no me van a negar que los planos son muy similares. Y para mí en la política no existen casualidades. Esto para mí no se hizo por coincidencia. Y aclaro que con esto no estoy diciendo que Claudia tiene el mismo pensamiento ideológico que Hitler. Además, eso sería muy contradictorio porque ella es judía. Lo que estoy diciendo es que los ánimos de totalitarismo sí que se perciben. Por lo menos yo los percibo. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Recuerden que siempre los estoy leyendo en los comentarios, así que los invito a que comenten. Porque fuera de una fotografía o no, lo que más indigna en estos precisos momentos es que pues todas estas autoridades de alto rango, militares, soldados, entre más cadetes, estén rindiéndole homenaje a Claudia y a Manuel López Obrador, como pueden percibir en pantalla, mientras en las calles de Chihuahua, de Sinaloa, de Durango o algunas otras localidades como Michoacán, Culiacán, vienen ocurriendo este tipo de cosas que, déjenme decirles, yo jamás había visto y me he quedado absolutamente sorprendida. De hecho, esta es una de las razones por las que decidí investigar qué está ocurriendo con los carros en México. Eso sin ser yo una mexicana, lo aclaro para que entiendan la relevancia internacional de el conflicto que se está viviendo en tierras mexicanas y el conflicto al que Manuel López Obrador o su heredera Claudia Sheinbaum no le dan la merecida preocupación, pero a nivel internacional ni se imaginan lo horrorizados que están la gran mayoría de medios y países. Pero bueno, quisiera saber qué opinas. Con todo lo visto, ¿qué modelo de gobierno crees que realmente tiene resultados positivos? El de Manuel López Obrador, que pues ahora que finaliza su gobierno nos ha dejado indicadores muy cuestionables, o el de Javier Milei, que si bien recién está empezando, hasta el momento, si bien se le han complicado muchas cosas, todavía llena de optimismo a una gran parte de la ciudadanía argentina. Te leo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video con mucha más información. Yo soy Francesca. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu manito arriba y suscribirte al canal, que se viene mucho más contenido. Hasta pronto.